Seguimos con Tardes del Sol. De la tarde, 31 minutos. Seguimos en el Magazine de la Buena Energía, las Tardes del Sol, hablando sobre sinusitis. Bueno, decíamos, Doc, a medida o manera más bien de prevención, ¿qué podemos hacer para evitar llegar a la sinusitis? Sí, evidentemente, Mauricio, hay que comenzar con cuidar bien una gripa o una infección respiratoria aguda, un resfriado. Evitar que ese resfriado se vaya a convertir en una gripa, en una sinusitis, perdón. Por lo tanto, las medidas generales de cuidar un resfriado, el reposo en casa, evitar el contacto con otras personas que te vayan a transmitir bacterias que solo infecten la sinusitis, la higiene nasal permanentemente para estar barriendo ese moco que no se quede estancado, favoreciendo el contagio, algunos medicamentos para, de pronto, analgésicos para evitar el malestar, pero el reposo, una buena hidratación, porque al hidratar, al tomar bastante líquidos, sobre todo jugos de fruta, eso nos va a ayudar a que los mocos sean más suaves, más fáciles de eliminar. El mejor mucolítico que hay, la mejor sustancia para diluir los mocos es el agua, son los líquidos. Entonces, lo mejor que se puede dar es hidratar mucho. En los bebés chiquiticos, continuar la amamantación, estar pendiente de los signos de alarma. En fin, son medidas muy generales para evitar que vaya a complicarse nuestra gripa con una rinosinusitis. Inicialmente, ojo, no tomar antibióticos al inicio, porque esos antibióticos pueden seleccionar... Cuerpos, claro. Exacto, no permiten primero que nuestro organismo actúe, en principio, pero también seleccionan las bacterias, nos quitan las bacterias buenas y vienen bacterias malas y son las que van después a sobreinfectar esa gripa y darnos una sinusitis. ¿Fue que el antibiótico no me hizo efecto? No, fue que definitivamente el antibiótico causó una especie de selección. ¿Estos sueritos de hidratación nasal que hay son convenientes o no, Doc, para prevención? Por supuesto, sí. La higiene nasal es precisamente una de las medidas importantes en este caso. Se puede preparar un suero fisiológico en casa, es sencillo. ¿Cómo se hace? En una tacita, en una taza, 250 mililitros de agua, un agua que debe ser limpia, ojalá hervida o filtrada ya a una temperatura ambiente. Se le diluye media cucharadita tintera de sal y media cucharadita tintera de bicarbonato. ¿Sal, cualquier sal? Sal marina o sal marina, si es ideal sal marina o sal común. Sal común. Esa solución con bicarbonato va a permitir que no proliferen las bacterias, porque a las bacterias no les gusta el bicarbonato. Ellas viven en un medio ácido, entonces el bicarbonato ayuda a que no proliferen y además mejora la movilidad de los cilios de la vía respiratoria. Los cilios se paralizan con el medio ácido que las bacterias causan. Un suerito fisiológico hecho en casa puede ser, sin embargo, algunos no lo recomiendan porque es mucho más fácil contaminarlo, en fin, hacerlo en casa. Pero en medidas extremas se puede realizar en casa. En el mercado hay una serie de dispositivos y presentaciones de estos sueros fisiológicos. Hay sueros fisiológicos basados en agua de mar, que tienen unos componentes del agua de mar que son benéficos para los procesos inflamatorios. En fin, hay una serie de maneras de utilizar el suero fisiológico y de dispositivos que son útiles. Doctor, ¿un mal tratamiento puede desencadenar en la muerte de la persona que sufra de sinusitis? Lo pregunto ¿por qué? Porque el especialista Alfredo Herrera señala que antes, pues de la era de los antibióticos, era muy común que la gente muriera a causa de sinusitis. Claro, sí, casi que la historia moderna. Increíblemente, uno lo ve ahora increíble. Antes de los antibióticos y después de los antibióticos. Eso fue un salto grandísimo de la humanidad en cuanto a los descubrimientos. Sí, los antibióticos vinieron a resolver una serie de complicaciones que las infecciones en general causaban. Había mucha mortalidad por infección. Hoy los antibióticos resuelven en parte y evitan complicaciones de esa sinusitis. Complicaciones que pueden ser abscesos cerebrales, meningitis y situaciones graves que pueden llevar a una muerte en un momento dado. Lo grave es que como ya las bacterias conocen esos antibióticos a través de las décadas tal vez de mal uso, esas bacterias ya están teniendo resistencia. Claro. Y muchas veces no se están encontrando los antibióticos correctos para manejar esas complicaciones. Se asume que esas complicaciones pudieran ser por bacterias que han sido resistentes ya a algún antibiótico.
Doctor, antes de irnos para la 5:39, porque hay muchas preguntas todavía de nuestros televidentes, ¿existen factores de riesgo? Definitivamente. El principal factor de riesgo en niños es esa encrucijada inmunológica. El niño pequeñito que tiene las defensas de la mamá, ya las está dejando y está adquiriendo las de él. Eso es un momento en que va a haber muchas más infecciones respiratorias. Se aceptan hasta 6 a 8 infecciones respiratorias en un niño. Y esas infecciones respiratorias en el niño, esas virosis, pueden convertirse en hasta un 5% en infecciones bacterianas, en sinusitis bacterianas. El otro factor de riesgo son los factores de riesgo locales, la hipertrofia de las adenoides, las desviaciones septales, todas estas cuestiones de orden estructural, el tema de las defensas, que en niños la malnutrición puede llevar también unas bajas defensas, en adultos el tabaquismo, que gracias a Dios en Colombia no es tan frecuente, pero uno ve en otros países, es bastante usual el cigarrillo, y el cigarrillo tiene un efecto deleterio importante y muy dañino en la vía respiratoria. La nicotina paraliza los cilios. Muchos padres le dicen a uno en la consulta que ellos fuman, cuando llevan a un niño con sinusitis o con otitis, que ellos fuman, pero que fuman fuera. A veces ese residuo que puede quedar en la ropa o en el aliento ya es suficiente. Hay estudios que se han hecho en Estados Unidos de medir la nicotina en sangre de niños, que tienen otitis a repetición, y se ha descubierto que tienen nicotina en sangre, de papás fumadores. Imagínense. Y existe entonces un documento que le dice al papá, mire, sí está influyendo. Pues definitivamente el cigarrillo es malo para el papá y es malo para un niño también. Eso es uno de los factores de riesgo que gracias a Dios no existe. Y además, la contaminación ambiental, que hoy es un tema muy en boga. Recientemente salieron publicaciones de 17.500 muertes en Colombia a partir de la contaminación ambiental, según el Instituto Nacional de Salud, contaminación ambiental en general. Y parte de eso, enfermedades respiratorias, neumonías, inclusive cánceres de pulmón, una serie de patologías a nivel respiratorio por la gran contaminación que tenemos, ese material particulado producto de la combustión de los hidrocarburos que genera efectos dañinos en la vía respiratoria indudablemente. Entonces, todas las políticas gubernamentales tienen que ir encaminadas a reducir esta contaminación, porque ese es uno de los factores de riesgo más importantes en todas las enfermedades respiratorias. Muy bien, bueno, vamos a concluir este tema con una pregunta de Gihani Anita en la parte externa. 2:39 minutos. Adelante, compañeras. Mauro, muchísimas gracias al doctor. Excelentes recomendaciones que nos da hasta ahora de esta patología, la rinosinusitis. Y a través de nuestras redes sociales nos dejan sus últimas preguntas nuestros televidentes que han estado muy atentos a participar a través de este medio, Anita. Bueno, sobre todo personas que están preocupadas porque padecen de esta enfermedad de la sinusitis, pero al mismo tiempo hay un joven que nos está escribiendo que él últimamente está practicando la natación y a él le diagnosticaron sinusitis. ¿Qué tan recomendable es que él continúe con esta práctica? ¿Si le puede afectar o puede empeorar su enfermedad? Bien, lamentablemente no le tengo muy buenas noticias al joven, no es el deporte ideal. Si defectiblemente tiene que hacerlo, pues ya es inevitable. El cloro de las piscinas es supremamente irritante para las vías respiratorias. Y si una persona ya tiene una rinitis alérgica de base, esa inflamación es como echarle limón a una herida. El agua de la piscina tiene mucho cloro, además de a veces piscinas que no son bien tratadas y pueden tener hongos, esporas, bacterias, una serie de gérmenes que van a sobreinfectar ya un tejido inflamado dentro de los senos paranasales. Se recomiendan las piscinas ozonizadas o las piscinas de agua marina filtrada, pero son cosas bastante exóticas para la persona que inevitablemente tenga que nadar. Otro fenómeno que sucede es la inmersión. Al hacer inmersiones o profundizaciones durante la natación, se producen cambios de presión en esas cavidades aéreas que generan también inflamación y disparan una rinosinusitis, pueden favorecer a una rinosinusitis. Entonces tenemos el fenómeno irritativo y el fenómeno de cambios presóricos, así como la contaminación que puede tener el agua de la piscina.
Muy bien, doctor Escamilla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta Mauricio, tarde aquí gracias en a Tardes ustedes. del Sol. Buena energía, Doc. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Doctor, desde la distancia, buena energía. Alcanzamos. Aquí alcanzamos. Bien. 2 de la tarde, 41 minutos. Leonor, gran lanzamiento este 2 de junio en la pantalla de Telepacífico en exclusiva. Haremos una previa transmisión desde las 7 de la noche y a las 8, primer capítulo de esta serie extraordinaria. Producción de televisión de alta calidad aquí en nuestro canal. Aquí están los avances de Leonor.